Hola polluelos. En el OP1 del SER tenemos que ver un par de tejidos de histología como el tejido conectivo y el tejido sanguíneo, que ya los vimos el año pasado en crecimiento y desarrollo. De hecho, yo este año se los grabé en clases virtuales para los pibes de crecimiento, así que voy a aprovechar las clases virtuales de tejido sanguíneo y de tejido conectivo que les di a los chicos de crecimiento para que ustedes lo puedan ver en la hora del SER. ¿eh? ¿Cuál es la finalidad de estudiar estos tejidos en el ser humano? Como nosotros estamos estudiando el medio interno, los compartimentos líquidos del organismo, y nosotros vemos que el medio interno tiene un compartimento intracelular y un compartimento extracelular, y que parte del compartimento extracelular puede ser la sustancia intercelular del líquido intersticial y el líquido intravascular que está dentro de los vasos, que forma parte de la sangre. Entonces, bueno, como parte de esto se ven los componentes celulares y extracelulares tanto del tejido conectivo como del tejido sanguíneo. Vamos a empezar con el tejido conectivo. Les voy a mostrar el primer power y después vamos a ver tejido sanguíneo. Entonces, el tejido conectivo, la parte histológica, gentileza del Instituto Tejedor. Generalidades. Es uno de los 4 tejidos fundamentales, junto al epitelial, al conectivo, al nervioso y al muscular. Origen es mesodérmico, acá, sin excepciones. Su nutrición es vascular, se nutre por vasos propios, a excepción del tejido cartilaginoso, que es avascular y se nutre por difusión en división, como el tejido epitelial. Está constituido por células y sustancia intercelular en distinta proporción, pero todos los tejidos conectivos tienen sustancia intercelular. Sus funciones principales son la nutrición y el sostén, principales, porque los tejidos conectivos especiales tienen funciones específicas, pero las generales, las principales, son la nutrición y el sostén. Se clasifican en tejidos conectivos generales y especiales. Los generales cumplen funciones generales de sostén y nutrición y se dividen en laxos, cuando tienen más células que fibras o igual proporción entre ambas, y densos, cuando tienen más fibras que células. Los especiales cumplen funciones específicas y son el tejido sanguíneo, el tejido mieloide o hematopoyético y el linfoide o linfático, que vamos a ver en el contexto de esta UP, y el tejido óseo y cartilaginoso, que vamos a analizar en la UP9. Respecto a los conectivos laxos, cumplen principalmente funciones de nutrición y son el conectivo laxo areolar, que vamos a ver, por ejemplo, debajo de los epitelios a los que nutre, el tejido conectivo laxo reticular, que vamos a ver, por ejemplo, en los órganos que tienen muchas células, como el hígado, el vaso o los órganos linfáticos, donde constituye una red de sostén para las células, el tejido conectivo laxo mucoide, que lo vamos a encontrar en la gelatina de Wharton del cordón umbilical o en la pulpa dentaria. El tejido conectivo laxo mesenquimático, que mesénquima y mesodermo es lo mismo, un tejido conectivo embrionario, que tiene células indiferenciadas que originan el resto de las células del tejido conectivo. Y el tejido conectivo laxo adiposo. Ojo, para algunos autores es un tejido conectivo de tipo especial, y para otros de tipo general. Está formado por adipocitos, constituye la grasa blanca y la parda, cumple funciones de termorregulación. Bueno, con respecto al tejido conectivo laxo, lo que vemos es que tiene muchas células y pocas fibras, se lo ve más clarito, acá se lo ve tenido con una bicrómica, con una hematoxina eosina, donde las fibras se ven tenidas con la eosina de color rosado. Si no se puede tener con tricrómica, después lo vamos a ver y se ve de color azul. Con respecto a los densos, estos cumplen principalmente funciones de sostén, y ellos son el conectivo denso irregular, que tiene fibras colágenas entrecruzadas, y lo vamos a encontrar en las cápsulas que rodean a los órganos, y en los tabiques y trabéculas que emergen de dichas cápsulas. El tejido conectivo denso regular elástico, que tiene fibras elásticas, pero que se encuentran dispuestas paralelamente, lo vamos a encontrar, por ejemplo, en los ligamentos de la columna vertebral. Y el tejido conectivo denso regular colágeno, donde las fibras que son colágenas, se disponen regularmente, y puede ser laminar, cuando se disponen en capas concéntricas como catápila de cebolla, o las capas de una cebolla, como por ejemplo en el corpúsculo de Batter-Pacini, de tacto-presión, que lo vamos a analizar entre los receptores sensoriales. Después puede ser de tipo tendinoso, cuando las fibras se encuentran paralelas entre sí y paralelas respecto de los planos vecinos. Esto lo encontramos en los tendones de los músculos. Y el aponeurótico, donde las fibras se encuentran paralelas entre sí, pero entrecruzadas respecto de los planos vecinos. Ese lo encontramos, por ejemplo, en las aponeurosis musculares. Estos son los densos.
el tejido conectivo denso, muestra menos células y muchas más fibras, es bien fibroso. Acá nuevamente las fibras están tiñendo con, las fibras colágenas están tiñendo con eosina, o sea que es una bicrónica. Bueno, vamos a hablar de la constitución del tejido conectivo de tipo areolar. Se lo toma como propiamente dicho, porque tanto sus componentes celulares y extracelulares se encuentran en proporciones equilibradas. Quiere decir que cuando vos analizás el tejido conectivo, existiendo tantos tejidos conectivos, ¿de cuál estás hablando? Estás hablando fundamentalmente del areolar. No puedo tomar el adiposo como prototipo, porque el adiposo tiene muchos adipositos, pero tiene pocos otros componentes. No puedo tomar el tejido conectivo denso regular elástico, porque ese tiene muchas fibras elásticas, pero tiene pocos de otros componentes. Entonces tomamos el areolar, que tiene todo más o menos en igual proporción. Este presenta células y sustancia intercelular. Y acá tenemos más o menos un esquema. Tenemos las fibras, ¿sí?, de tipo colágenas que se ven con estrías transversales, ¿sí? Después acá tenemos, bueno, vasos sanguíneos, como está irrigado, y distintos tipos de células. Adipocitos, algunas células migrantes de la sangre, como los eosinófilos, como los linfocitos. Tengo también macrófagos, plasmocitos, mastocitos, fibroblastos, bueno, entremezcladas células de sustancia intercelular. Las células del tejido conectivo pueden ser residentes, o sea que están siempre allí, y estas podrán ser fijas o móviles. Podrán estar siempre allí y nunca moverse, podrán estar siempre allí, pero moverse hacia distintos lugares del mismo tejido conectivo, pero las encontramos siempre en un corte de tejido conectivo y son 9 tipos. Fibroblastos, fibrocitos, plasmocitos, los mastocitos o células cebadas, los histocitos o macrófagos, los adipocitos blancos, los adipocitos pardos, los pericitos o células mesenquimáticas indiferenciadas y las células reticulares. En cambio, también existen células migratorias, que migran al tejido conectivo, lo invaden en caso de infección, por ejemplo, los leucocitos sanguíneos. Si vos tenés, por ejemplo, un grano inflamado, yo te hago un corte y que lo veo al microscopio, voy a ver muchos glóbulos blancos. Pero si después pasó la inflamación, o nunca ocurrió una inflamación, esos glóbulos blancos no los veo, con lo cual migran al foco infeccioso, migran al tejido conectivo en caso de infección. Se llaman células migrantes. Las células conectivas, bueno, acá tenemos distintos tipos. Tengo los mastocitos, tengo los macrófagos, tengo las células plasmáticas, tengo las células adiposas o adipocitos, estas son los plasmocitos, bueno, las fibras colágenas, tengo los fibroblastos. O sea, a diferencia de, por ejemplo, el epitelial, que en un mismo epitelio tengo todas las células prácticamente iguales, el nervioso, que tengo dos células distintas, neuronas y neuroglias, pero en un mismo sector son más o menos parecidas, acá las células son muy disímiles. El tejido conectivo tiene células con morfología y funciones muy diferentes, que vamos a tener que analizar en particular. Por ejemplo, los fibroblastos. Al modo se ven fusiformes, alargados, con extremos que pueden estar ramificados. El núcleo es redondo, central y de cromatina laxa, y el citoplasma es basófilo. Al MET, si el núcleo es laxo es porque hay predominio de eucromatina. Y si el citoplasma es basófilo es porque tiene RER. Concretamente tiene RER, Golgi y mitocondrias, es decir, características de células que sintetizan proteínas, porque entre sus funciones sintetiza tropocolágeno 1 y 2, que son las proteínas que constituyen las fibras colágenas, tropoelastina, que constituye las fibras elásticas, y ácido hialurónico, que constituye la matriz conectiva. Al MO, acá lo vemos, son fusiformes, basófilos, con un núcleo central de cromatina laxa, citoplasma basófilo. Ese es un fibroblasto al MO. Y lo vemos al MET, lo que vemos es una célula cuyos extremos es alargada, pero cuyos extremos pueden ramificarse, el núcleo central con su nucleolo, un aparato de Golgi prominente, mitocondrias, RER, o sea que tiene RER, Golgi, mitocondrias. Bueno, ese es el fibroblasto. Como los fibrocitos. Algunos se ven fusiformes, con núcleo central, con forma de coma y denso. Y el citoplasma es más claro que el fibroblasto. Almet tiene heterocromatina nuclear en lugar de eucromatina y pocos organoides citoplásmicos, porque la función es que se trata de un fibroblasto hipoactivo, o sea que segrega menos. Acá lo vemos, si este es un fibroblasto y este es el fibrocito, fíjense, el fibroblasto tiene
es más grande la célula, se achica cuando se transforma en fibrocito, el núcleo que es claro se hace denso y con forma de coma o más alargadito, el citoplasma pierde organoides, ¿ven? Todos los organoides que tienen fibroblasto y los pocos que tienen fibrocito. Porque el fibrocito es un fibroblasto cuando cumplió su actividad secretoria. Es hipoactivo o hiposecretor. Vamos a los plasmocitos. Ambos se ven piriformes, forma de pera. Tiene un núcleo excéntrico, no es central, redondo, con cromatina con disposición típica. Con mucha imaginación esto, se la ve en rueda de carro o carátula de reloj. El citoplasma, o sea, se la ve radiada. El citoplasma es basófilo, pero alrededor del núcleo muestra un halo claro perinuclear. Almet tiene eucromatina en el núcleo, RER, Golgi, mitocondrias en el citoplasma, y generan proteínas. Estas son las células que sintetizan las inmunoglobulinas o anticuerpos. Bueno, como vemos el plasmocito, ahí vemos un conjunto de plasmocitos, acá vemos un típico plasmocito piriforme o periforme, con núcleo que es redondo y es periférico, no está en el centro. La cromatina se la ve como irradiando desde el centro hacia la periferia. Eso de carátula de reloj, la carátula de reloj sería un reloj que tiene agujas. Si vos sacás la aguja, la parte donde dice las 12, la 1, las 2, las 3, las 4, o sea, los numeritos. Entonces es como si, ven, puede ser, imagínense acá, como si fuese un reloj de aguja, y acá marcaría las 12, la 1, las 2, las 3, los numeritos. Con mucha imaginación, ¿no? Bueno, ahí vemos un esquema, acá menor aumento, acá mayor aumento, y esto es esquemático, con forma, digamos, de pera, con el núcleo periférico, con la cromatina así radiada, como carátula de reloj. Muy bien. Células reticulares. Ambos se ven estrelladas, con núcleo redondo central y laxo, con citoplasma basófilo. Almet, recuerden, si el núcleo es laxo, Almet vamos a ver eucromatina. Si el núcleo es denso, heterocromatina. Este es laxo, tiene eu. Si el citoplasma basófilo tiene que tener ribosomas, RER o ribosomas libres. Este tiene RER, Golgi, mitocondrias. Si tiene RER, es porque hace síntesis y exocitosis de proteínas. ¿Qué proteínas sintetizan? Topocolágeno 3 y 4, son la base de las fibras reticulares del tejido conectivo. Acá vemos células reticulares, son más como estrelladas, ¿sí? Con núcleo central, con el de cromatina laxa, con nucleolo prominente, y el citoplasma basófilo, entre otras que son fibroblastos. Células mesenquimáticas indiferenciadas, que se abrevian CMI o pericitos. Son estrelladas, con núcleo redondo, central y laxo, con citoplasma basófilo. Ahí es igual, o parecida a la célula reticular, pero tiene eucromatina nuclear, y en lugar de tener RER, el citoplasma tiene ribosomas libres. Entonces, cuando tiene ribosomas libres, esto es característico de las células madres generatrices. Estas son las que originan fibroblastos, células reticulares, adipocitos, mastocitos, ¿entienden? Células mesenquimáticas. Las vemos, digamos, esto sería un tejido mesenquimático, embrionario, donde vemos células que son basófilas y que son las que van a generar el resto de las células, y en el adulto, estas células se las llama pericitos. ¿Por qué? Porque quedan rodeando a los vasos sanguíneos, estos vasos sanguíneos con células endoteliales, rodeando al vaso sanguíneo, quedan estas células mesenquimáticas. Y desde ahí, desde la pared del vaso, originan el resto de las células del tejido conectivo. O sea que los pericitos pericito quiere decir célula que rodea, bordeante. Son las células mesenquimáticas indiferenciadas que quedan en el adulto para originar las células del tejido conectivo. Bueno, mastocitos o células cebadas. Albos son redondas, tienen núcleo ovalado, central, laxo o denso, y lo característico es que tiene un citoplasma con muchos gránulos, los cuales se pueden tener ortocromáticamente de azul con Alcian Blue, o metacromáticamente de rojo con azul de toluidina. Recuerden los conceptos de ortocromasia y metacromasia, que consistían en que ortocromasia es cuando el colorante tiñe al tejido de su mismo color, y metacromasia es cuando el colorante tiñe al tejido de un color diferente a sí mismo. El mastocito manifiesta las dos propiedades. Almet tiene eucromatina o heterocromatina nuclear, porque el núcleo pues, es el laxo denso, y en el citoplasma tiene RER, Golgi, mitocondrias, pero además, lo más notorio es que tiene muchos gránulos secretorios. El mastocito libera un montón de células de sustancias que tienen que ver con la inflamación. Sintetiza heparina, que es un anticoagulante, histamina, que es un vasodilatador,
sintetiza la sustancia de reacción lenta de la anafilaxia, el factor eosinófilo quimiotáctico de la anafilaxia, y otras sustancias que atraen células inflamatorias al foco infeccioso. ¿Ok? Es una célula muy importante en la respuesta inmune. Acá lo vemos, se ve como el citoplasma todo granulado, con muchos gránulos secretorios, con un núcleo claro en este caso. Acá lo vemos a mayor aumento, citoplasma con muchos gránulos secretorios. Acá lo tienen esquemático, mastocito con azul con Alcian Blue o con azul de toluidina. Lo que veríamos es, el Alcian Blue tiñe de azul, pero el azul de toluidina tiñe los gránulos de rojo. Entonces, claro, eso se llama metacromasia, porque el frasquito de azul de toluidina es azul, pero cuando veo al mastocito, a los gránulos algunos los veo rojos. Eso es metacromasia. Esto porque tiene glucosaminoglicanos como la heparina. La heparina es un glucosaminoglicano y es un heteropolisacárido, perdón. Y los heteropolisacáridos suelen captar manifestar la metacromasia. Bueno, como los adipocitos blancos. Ambos son redondos, tiene una imagen en anillo de sello. Ahora van a ver por qué. Con núcleo redondo, excéntrico y denso. Y un citoplasma acidófilo unilocular. ¿Por qué? El núcleo es denso porque tiene heterocromatina nuclear. El citoplasma es acidófilo porque no tiene RER, tiene REL, tiene Golgi, tiene mitocondrias con crestas tubulares o longitudinales, no con crestas transversales. Estas mitocondrias son características de las células que sintetizan lípidos. Y tiene una sola inclusión lipídica, una sola gota de grasa, por eso lo de unilocular, que le da esa imagen en anillo de sello. Bueno, sintetiza lípidos y participa en la termorregulación, pero como aislante térmico, almacena calor, hace termoaislamiento. El tejido adiposo blanco es característico, lo vemos en el adulto, y tiene esto. Estos son los adipocitos. Los adipocitos parecen vacíos, en realidad están vacíos acá. Porque cuando vas a hacer un corte histológico, vas a utilizar, uno de los componentes que se utiliza en la técnica clásica es el silol. Y el silol es un solvente orgánico que disuelve las grasas. Lo utilizan en todos los pasos de la inclusión. Con lo cual, hay todo un espacio vacío. No veo la grasa. De existir la grasa, yo para tener a la grasa, tengo que congelar el adipocito y tenerlo con sudanes o con ácido ósmico. Esa es la manera de ver grasa. O sea, no fijar con formol, etcétera, sino por congelación. No incluir en parafina, para no usar silol, sino que utilizar simple el efecto de endurecimiento, utilizar simplemente el endurecimiento de la congelación. Y después tengo que utilizar un colorante específico como los sudanes o como el ácido ósmico. Si no, yo veo esto, un espacio vacío. Y fíjense, si esta es la célula, tiene un núcleo periférico, que es todo el citoplasma ocupado por la grasa, una sola gota de grasa, como si fuera un anillito que acá tuviese el sellito. Los anillos de sello son esos anillos que tienen los nombres de las iniciales. Bueno, también, en histología se utiliza mucho la imaginación, cuando se ven estas células al microscopio, para describirlas. En cambio, los pardos son redondos, tienen núcleo redondo, central o denso. El citoplasma es acidófilo, pero es multilocular, tiene muchas gotas de grasa que no alcanzan a desplazar el núcleo. Tiene heterocromatina nuclear, tiene REL, Golgi, mitocondrias con crestas tubulares o longitudinales, pero tiene múltiples inclusiones de lípidos. La grasa parda, bueno, sintetiza lípidos, pero además produce calor, hace termogénesis. ¿Dónde hay grasa parda? Grasa parda es común en el recién nacido. Después va desapareciendo con la edad, y los adultos solo nos queda grasa parda en el espacio interescapular. Es un poco más oscura, está más irrigada, las células tienen más mitocondrias, que le dan ese color. Las mitocondrias tienen una proteína llamada citocromo, y el citocromo tiene hierro, y el hierro es rojizo en los cortes histológicos, entonces bueno, el tejido tiene un color pardo rojizo, pero desaparece en el adulto. Queda solo en el espacio interescapular. Hitiocitos o macrófagos. Estos son redondos, tienen núcleo reniforme, quiere decir que el núcleo tiene forma de riñón. Es periférico, está desplazado del centro, es denso o laxo, según esté activo, inactivo o activo, con un citoplasma abundante y claro. El citoplasma se puede tener con colorantes vitales, como la tinta china, como el azul tripán, el rojo neutro, el verde jano. Almet tiene heterocromatina o eucromatina nuclear, y lo característico que preguntan generalmente en los exámenes es que tiene RER, Golgi y lisosomas, porque como la función es la endocitosis y la exocitosis,
endocita o fagocita gérmenes, etcétera, y exocita enzimas, para poder realizar digestión intra y extracelular, tiene que tener muchos lisosomas. Eso es lo que caracteriza al macrófago. Bueno, ahí lo tenemos, el núcleo es reniforme, con formita de riñón, o sea, con una escotadura, este de citoplasma. A ver si tenemos alguno tenido con tinta china. Mirá, en un corte de hígado. Si yo en el hígado quiero ver macrófagos, lo tiño con tinta china. El hígado tiene unas células que se llaman de Kupfer o de von Kupfer, que son macrófagos. Estos macrófagos captan la tinta china y se ven negros. Este efecto de que los macrófagos pueden captar la tinta china sin morirse, la tinta china es un colorante vital, habilita que nosotros podamos hacer tatuajes con tinta china, con azul tripán, con verde jano. Por ejemplo, si utilizamos azul tripán, vemos así el macrófago. Capta el azul tripán y lo va a tener siempre. Entonces es un pigmento de color azul que va a tener la piel. Si querés utilizar un pigmento de color rojo, uso el rojo neutro. Si quiero utilizar un color verde, verde jano. Y así voy dibujando el tatuaje. Si quiero utilizar un color negro, uso la tinta china. Bueno, origen de las células. El fibroblasto deriva de las células mesenquimáticas indiferenciadas. El pirocito deriva de la célula mesenquimática indiferenciada o de otro fibroblasto. El plasmocito deriva del linfocito B. La célula reticular deriva de la CMI. El mastocito deriva de la CMI. Los adipocitos derivan de la CMI. Los macrófagos derivan de los monocitos sanguíneos. Esto lo vamos a ver con el apunte, con la clase de sangre. Y los pericitos derivan de la CMI. O sea que la mayoría de las células deriva de la célula mesenquimática indiferenciada. ¿Estamos? Bueno, con respecto a las tinciones. Perdón, antes que eso. Acá tenemos el esquema del origen celular. La célula mesenquimática indiferenciada origina el adipocito, el fibroblasto, el tejido conectivo, pero también puede originar el condroblasto del cartílago, que luego se diferencia en condrocito, el osteoblasto del hueso, que luego se diferencia en osteocito, la célula mesotelial de las membranas serosas, como la pleura, el peritoneo, el pericardio, la célula endotelial de los vasos sanguíneos, todo esto deriva de la célula mesenquimática indiferenciada. Bueno, ahora sí, tinción de la célula, vamos a hacer un resumen. El tejido conectivo es el ejemplo que utilizamos para las distintas tinciones, porque las células, y después ahora un ratito vamos a ver las fibras, todas se tienen con colorantes diferentes. El fibroblasto capta hematoxilina. El fibrocito también, pero menos, porque es un fibroblasto hipoactivo. El plasmocito es basófilo, o sea, toda célula basófila capta hematoxilina. El plasmocito es basófilo, capta hematoxilina. La célula reticular es basófila, capta hematoxilina. El mastocito puede captar ortocromáticamente el alcian blue, metacromáticamente el azul de toluidina. Los adipocitos son acidófilos, acá me faltó, captan eosina, pero además son sudanófilos. Se pueden tener con sudanes o con ácido ósmico. Los macrófagos usan colorantes vitales como la tinta china, el azul tripán, el verde jano, el rojo neutro, y los pericitos son basófilos, captan hematoxilina. ¿Estamos? O sea, las células basófilas captan hematoxilina, las células acidófilas captan eosina, y las células que se tienen con colorantes especiales pueden captar sudanes, alcian blue, azul de toluidina, tinta china, etc. Bien, esas fueron todas las células. Analizamos al MET y analizamos la función. Ahora vamos a la sustancia intercelular, o que se abrevia SIC. Puede ser amorfa o forme. La amorfa está constituida por la matriz conectiva, que es rica en glucosaminoglicanos, como el ácido hialurónico, y le proporciona viscosidad al tejido conectivo, y el líquido tisular, que tiene agua ligada principalmente a los glucosaminoglicanos, y además de agua contiene iones como sodio, cloro, etc. Sirve para el transporte de nutrientes, etc. La forme, la sustancia intercelular que tiene forma, está constituida por tres tipos de fibras: las colágenas, las elásticas y las reticulares. Las fibras colágenas se originan en fibroblastos, condroblastos, osteoblastos, o sea, las fibras colágenas del cartílago la fabrica o la sintetiza el condroblasto. Las del hueso, el osteoblasto. Las del tejido conectivo en general, el fibroblasto, en menor medida el fibrocito. Están constituidas por tropocolágeno. Hay muchísimos tipos de tropocolágeno. Recuerden dos principalmente, el 1 y el 2. El 1 forma las fibras colágenas de casi todas las localizaciones, y el 2 las fibras colágenas del cartílago. El tropocolágeno es una proteína que es rica en aminoácidos hidroxilados, como hidroxiprolina o hidroxilisina. Tinción.
Si vos lo tenés con una bicrómica, se ve rosa, se tiñe con la capta la eosina. Si vos lo tenés con una tricrómica, se puede ver azul con azul de anilina o verde con verde luz. O sea que capta eosina, azul de anilina o verde luz. La función es la resistencia a la tracción o tironeamiento. Por eso las fibras colágenas son comunes en los tendones, en las cápsulas de los órganos, en los tabiques y trabéculas. Hacen sostén, pues son resistentes. Bueno, yo las tiño con bicrómica, a las fibras colágenas las veo rosas. Si yo las tiño con tricrómica, las veo celestes, ¿sí? O verdes si usas verde luz, pero el verde luz se usa poco en histología. Entonces, las fibras colágenas se pueden ver celestes con bicrómica o azules con tricrómica, como la tricrómica de Mason. Y acá la bicrómica es hematoxilina eosina. Vamos a las elásticas. Se originan en los fibroblastos también, pero también en las células musculares lisas, por ejemplo, de la pared de los vasos sanguíneos. Tienen la capacidad de fabricar, de sintetizar fibras elásticas. Están constituidas por otra proteína, que es la tropoelastina, que es rica en aminoácidos raros, derivados, como la desmina, la isodesmina, que no se ven en la lista de los 20 aminoácidos que vimos con la UP2. Se tiñen, con la UP1, de marrón con orceína, de rojo con fucsina resorcina. La función es la distensibilidad y la elasticidad. ¿Qué es la distensibilidad? La resistencia, la capacidad, digo, de ser estiradas. ¿Y qué es la elasticidad? La capacidad de volver a su longitud inicial. Vos podés ser distensible sin ser elástico, pero no podés ser elástico sin ser distensible. Yo puedo estirar algo, pero para que vuelva previamente lo tuve que haber podido estirar. Por ejemplo, un chicle es distensible, pero no es elástico. Yo lo estiro, pero no vuelve. En cambio, un elástico de una prenda, yo lo estiro y después vuelve. Entonces, primero se pudo distender, es distensible, pero además es elástico, vuelve a su longitud inicial. Bueno, las fibras elásticas tienen esta propiedad. ¿Dónde encontramos fibras elásticas? En ligamentos, como los ligamentos de la columna vertebral, etcétera, que cuando son estirados por los movimientos, después favorecen que las vértebras se acomoden. Órganos que deben dilatarse, pero después retornar a su diámetro o a la longitud de las fibras iniciales, como por ejemplo el esófago, que se dilata cuando vos tragás el bolo alimenticio, cuando pasa por el esófago se dilata, tiene que poder dilatarse, pero después tiene que volver a su longitud inicial. Bueno, las fibras elásticas son comunes en muchos órganos. Bien, ¿cómo veríamos las fibras elásticas tenidas con orceína? Un color pardo rojizo, son como onduladas, ¿sí? Un órgano rico en fibras elásticas, como un ligamento, como acá, se las ve onduladas. Finalmente tengo las fibras reticulares, que se originan en las células reticulares, son muy importantes en el tejido linfático y en los órganos linfáticos, pero vamos a ver, que están compuestas por tropocolágeno 3 y 4. El 3 forma las fibras reticulares de la mayoría de las localizaciones, y el 4 forma principalmente las fibras reticulares de las membranas basales. Nuevamente, son ricos en aminoácidos hidroxilados como hidroxilisina y hidroxiprolina, que tienen de negro con sales de plata, de rojo con paz, y constituyen un sostén laxo para las células. Bueno, miren ahora. Acá las veríamos. Acá vemos un órgano que tiene fibras reticulares. Son delgadas, se unen entre sí formando una red, y se las encuentra en órganos, como los órganos linfáticos, que tienen muchas células, como los linfocitos, que deben ser sostenidas por un retículo. Como vamos a ver en los órganos linfáticos, el retículo puede ser exclusivamente celular, como en el timo, o citofibrilar, como en el resto de los órganos linfáticos, donde está constituido tanto por células reticulares como por fibras reticulares. Bueno, polluelos. Esta fue la parte de tejido conectivo. En la próxima clase les voy a explicar tejido sanguíneo, les voy a hacer un resumen de tejido sanguíneo, y con eso vamos a ver dos de los tejidos que en la UP1 del SER nos piden desde el área de histología como parte del análisis del medio interno. Nos vemos, polluelos, y sigan cuidándose.